A ver, en primer lugar agradecer a Bruno y a la maestría por la invitación y nuevamente también darle la bienvenida y el agradecimiento a la doctora Castro por visitarnos y evidentemente por ilustrar algunos temas que de materia contractual que en el Perú lamentablemente no es usual que lo discutamos. Si bien desde el punto de vista de la práctica diaria, la mayoría de abogados nos enfrentamos a problemas de esta naturaleza, yo sí quisiera hablar sobre algunos puntos concretos, ¿no? Si me permiten, quisiera yo dividir algunos de mis comentarios en tres. Voy a discutir en primer momento unos minutos sobre aspectos doctrinales que podrían ser de interés para entender no solamente la cláusula de indemnidad, sino sobre todo entender el contexto en el cual podría ser explicado en un sistema de raíz civilista como el nuestro. En un segundo momento me gustaría discutir algunos aspectos de cariz eminentemente pragmático. Me centraré en la atención por lo menos en dos grandes estructuras, si bien eventualmente haré referencia a algunos otros. Me quiero centrar básicamente en los fenómenos de fusiones y adquisiciones y quiero centrarme también fundamentalmente en los contratos EPC, los contratos de ingeniería, procura y de construcción. Y en tercer lugar, quisiera centrarme ya no solamente en un aspecto doctrinal, no quisiera solamente centrarme en un aspecto pragmático, sino quisiera centrarme en un aspecto también de práctica viva, pero que en el Perú también hemos dejado de lado, que es el aspecto no tanto legislativo, sino sobre todo jurisprudencial, sobre estos puntos. Empezaremos por lo doctrinal. O sea, también tiene una razón de ser que empecemos por lo doctrinal, porque además de ser probablemente lo más aburrido, es el que me va a permitir sentar las bases de lo que quiero decir al final. La doctora Castro decía algo que es cierto. En el mundo del derecho civil tenemos una tendencia a no prestar mucha atención a la cláusula de indemnidad y pareciera, y quiero resaltar el pareciera, no tener un correlato claro sobre las cláusulas de indemnidad. Si bien tenemos manifestaciones distintas en otras áreas del derecho o el propio derecho civil que podríamos utilizar para llegar a ese resultado, pero nótese, estamos utilizando esas figuras para llegar a un resultado que expresamente, o por lo menos dentro de la lógica de nuestro sistema jurídico, no tenemos de manera clara. Quiero decir que en realidad, por lo menos de mi punto de vista, y creo que también eso lo dije el año pasado, creo que depende mucho del sistema jurídico en concreto en el cual hablemos y sobre todo la influencia del derecho matriz de cada uno de estos países. Ciertamente el derecho colombiano tiene una influencia francesa indiscutible, no solamente de génesis, sino probablemente de desarrollo. Si bien en los últimos años ha mirado mucho la atención al derecho italiano, al derecho norteamericano y el derecho alemán, yo creo que fundamentalmente, y ahí sí, casi cometiendo un desliz, podríamos decirle que es, para simplificar, derecho francés, para simplificar. El derecho peruano, nuevamente, para bien o para mal, tenemos influencia italiana en los últimos 30 años, tal vez un poco más. Antes también éramos afrancesados, pero viramos y nos hemos quedado, hasta el momento por lo menos, en el derecho italiano. ¿Por qué sería importante iniciar con esta verificación empírica? Yo creo que por una razón concreta. Dentro del sistema italiano, cuando se hace la famosa clasificación de las obligaciones, que podremos echarle la culpa a Jacques cuando hizo la clasificación de dar, hacer y no hacer, pero en realidad, y como uno hace cuando hace derecho romano clásico, encontrará que la clasificación de las obligaciones era diferente. Era dar, hacer y prestar entendiéndolo como garantizar. Y dentro de esta obligación de garantía propia del derecho romano, los romanos y autores posteriores, por supuesto, ingresaban no solamente al contrato de seguro, sino contratos de distinto cariz. Entre ellos, por ejemplo, el contrato de la promesa de derecho de un tercero. ¿Y por qué me es importante identificar este primer punto? Porque justamente si uno entiende las obligaciones de garantía que derivaran de la prestación o el deber de prestar dentro del derecho romano, pues podrá comprender sin mayor inconveniente, desde un punto de vista clásico por lo menos, las cláusulas de indemnidad, porque las cláusulas de indemnidad son precisamente eso. Es un deber de garantía asumido por una de las partes del contrato. Se da cuenta que la discusión teórica, insisto, yo sé que puede ser aburrido, pero puede guiarnos un poco en la discusión. Ese es el primer punto que quiero entender, como disquisición teórica. La segunda disquisición teórica que a mí me interesa, discúlpeme, vamos a pasar de país, ya dejemos atrás el derecho romano y el derecho italiano, vayamos un segundo al derecho anglosajón.
y en concreto vayamos al análisis económico del derecho, que ya la doctora Castro intuía que teníamos que llegar a algún momento a ese punto, es el postulado calabresiano sobre la asignación de riesgos, y que evidentemente tiene otras manifestaciones que ya por tiempo no voy a discutir. Pero a mí lo que me interesa en la discusión calabresiana de asignación de riesgos es justamente la idea y el propósito de que el contrato, bien asignado los riesgos, llegue a destino, le hace que sea ejecutado. Si las partes no asignan correctamente los riesgos, lo que va a suceder es una de dos posibles grandes soluciones, o efectos, como quieran ver. La primera, los costos, al no haber sido asignados, que son una derivación de los riesgos, va a derivar en algún momento a una imposibilidad sobrevenida de la prestación, o derivará en un supuesto de excesiva velocidad de la prestación. En los supuestos muy extremos, por supuesto. Y lo segundo que puede suceder es que las partes sí ejecuten el contrato, pero va a haber un desbalance de cierta naturaleza en el contrato, que ni una ni otra estarán propiamente satisfechas con lo que estipularon. Pudieron haber hecho un mejor contrato, y a lo que le interesa al sistema jurídico y a la sociedad, pudo haber un mayor beneficio social en la ejecución de dicho contrato. Y eso es algo que a mí me interesa. ¿Y por qué me interesa? Porque es justamente una extensión de lo que ya la doctora Castro nos invitó a pensar el año pasado sobre las cláusulas de caso fortuito y fuerza mayor. Porque estas cláusulas tienen como propósito justamente asignar correctamente los riesgos y tratando de alguna manera que los contratos lleguen nuevamente a término. ¿Por qué es importante ahora identificar la función de asignación de riesgos como un propósito y un objetivo no privado, sino como un objetivo social? Y adicionalmente entender que el contrato, o esta obligación de prestar o garantizar, como quieran traducirlo ustedes, permite también incluir las cláusulas de indemnidad, nos va a llegar a una interesante conclusión. Que dependiendo nuevamente del sistema jurídico, podremos determinar márgenes de responsabilidad. También lo conversamos el año pasado con la doctora Castro sobre si un sistema jurídico se adopta o asume una responsabilidad por incumplimiento de obligaciones de tipo subjetivo u objetivo. ¿Y por qué es importante identificar esto? Justamente por los casos que la doctora Castro enunciaba. Porque dependiendo de qué tipo de imputación en el incumplimiento asume un país, algunas de las cláusulas, algunos de los supuestos que la doctora Castro señala serán incontestablemente correctas, porque ya de por naturaleza el riesgo ha sido trasladado a la parte deudora, con lo cual la cláusula de indemnidad simplemente está ratificando algo que la ley ya ha introducido. Y en aquellos sistemas jurídicos como los nuestros, el derecho colombiano o el derecho peruano, que son marcadamente subjetivistas en el incumplimiento, las cláusulas de indemnidad las vamos a sentir bastante más raras y las vamos a sentir como objetos que están desequilibrando la justicia contractual. Entonces es algo que queremos, o quiero yo que tengamos en claro para cerrar el aspecto doctrinal. Si ya tenemos claro el aspecto doctrinal, permítanme pasar ahora al aspecto pragmático. Yo sé, y estoy convencido que todos en la mesa estamos en mayor o menor medida expuestos a las discusiones sobre fusiones y adquisiciones. Y uno de los temas típicos de la discusión de fusiones y adquisiciones son las cláusulas de indemnidad en cuanto al estatus en el cual se encuentra la empresa. Y justamente la doctora Castro decía algo que es totalmente cierto, es el tema de las reps and warranties, o las representaciones y garantías, o declaraciones y garantías, si quieren una traducción un poco más exacta. ¿Y por qué me importa estos dos supuestos? No me interesan en este momento decir qué naturaleza jurídica tienen las declaraciones y garantías, tampoco me importa discutir mucho sobre si son exigibles o no exigibles en un país de derecho civil, pero queda claro que tenemos esta discusión en nuestro sistema. ¿Y por qué me interesaría discutir esto en este momento? Porque dentro de las cláusulas de indemnidad típicas, dentro de fusiones y adquisiciones, un requisito fundamental es el conocimiento. El conocimiento sobre si se ha verificado el evento que detona el desequilibrio, el conocimiento sobre la situación negativa o positiva de la empresa ex ante del cierre de la operación, y una infinidad de manifestaciones concretas de conocimiento. Y uno podría inmediatamente decir, oye, esta idea del conocimiento que está detrás de las cláusulas en fusiones y adquisiciones tiene ¿qué propósito? Un primer propósito claro y sin mayor discusión es incentivar a las partes
a que oportunamente en la etapa de negociación se hayan informado sobre el estado de la empresa. Básicamente como una promesa de, si tú no te informas bien, en etapa de cumplimiento, cuando se verifique un desequilibrio, el riesgo es tuyo. Pero también puede ser leído en términos totalmente inversos. Por lo menos para la otra parte, es revela la información de manera dosificada. Porque mientras el otro sepa más o sepa menos, potencialmente te va a poder demandar o no te va a poder demandar. Yo sé que eso puede parecer bastante extraño, pero en ocasiones la política de dar la mayor cantidad de información es la mejor. Porque es una cantidad de información que es imposible de procesar en los plazos en los cuales se va a cerrar la operación. Y después, cuando sucede la etapa de cumplimiento, lo que voy a poder dar, la información estuvo a tu acceso. Tú conocías. ¿Y por qué me importa toda esta discusión? Porque dentro de la práctica comercial de fusiones y adquisiciones tenemos las cláusulas Sandine, o sea, las cláusulas en las cuales se trata de trasladar el riesgo de no conocimiento o de conocimiento sobre las causales que pueden modificar el equilibrio económico de la operación a una de las dos partes, sea el comprador o sea el vendedor. Y como inicié mi parte doctrinal, en verdad depende del sistema jurídico. Porque hay sistemas jurídicos que serán más tuitivos con el vendedor. Básicamente la idea, si el vendedor sabía una información pero el comprador no le preguntó o no se informó por su propia parte, el riesgo es suyo. O tendremos sistemas jurídicos un poco más como los nuestros, basados en la buena fe. Sería de buena fe informar al comprador sobre los riesgos eventuales que puedan impactar en el contrato. Probablemente los más tradicionalistas de nuestros sistemas jurídicos, la respuesta será positiva. Yo tengo una respuesta de depende, y no quiero discutirlo eso en este momento, porque no viene a cuento. Pero lo que sí es importante es darnos cuenta de que los sistemas jurídicos marcan la comprensión no solamente de las cláusulas de indemnidad, sino las manifestaciones que ésta va a tener. Y digo más, en los contratos de obra, en los grandes contratos EPC. En los contratos EPC la discusión es básicamente de asignación de riesgo pura. Es el comitente, yo no quiero asumir un solo riesgo de la ejecución de este contrato. Tú vas a hacerlo todo. A mí no me importa cómo lo haces, con quién lo haces, ni cuánto te va a costar a ti. A mí me interesa que me lo entregues hecho y al precio que yo te pague, que hemos pactado. El resto es tu problema. Esto que suena tan claro, en las cláusulas de indemnidad pueden romper mucho el equilibrio que uno intuitivamente tiene sobre los contratos EPC. Porque precisamente al trasladar la cantidad de riesgos que está asumiendo el ejecutor, el locador, el contratista, uno pues pensará, el contratista siempre va a tener que asumir el riesgo de todo lo que impacte en la ejecución del contrato, pero como adecuadamente la doctora Castro ha identificado, habrá supuestos en los cuales habrá concurrencia de responsabilidades con el comitente. Típico ejemplo es, en contratos EPC, alguna etapa de los planos tendrá que ser aprobada por el comitente. El locador lo habrá podido hacer, el contratista lo ejecutó, pero el locador, comitente, no hizo nada. Se quedó con los planos un día, 2 días, 5 días, 1 año, 2 años. Yo tengo un caso así, y que nunca lo aprobó. Evidentemente en ese periodo de tiempo hay una cantidad ingente, brutal, de costos fijos por las máquinas que han quedado paradas, el personal que está ahí sin poder mover un ladrillo y cosas por el estilo. ¿Quién asume ese costo? En cláusulas de indemnidad. Suena, según la tradición y por cómo están hechos nuestros contratos modelo del Perú, sonaría que el que debe asumir ese costo es el contratista. Y es claramente absurdo en ese supuesto. Porque la responsabilidad, no solamente porque sea compartida, sino sobre todo porque hay un deber de colaboración implícito en la labor del comitente con el contratista en ese caso concreto. No estoy diciendo que no se pueda trasladar el 100% del riesgo. Yo creo que es posible. Podrá sonarles abusivo y etcétera. Yo creo que es posible. Evidentemente va a tener que haber una contrapartida en beneficios con otros riesgos. Tendrá que haber una contrapartida económica, tendrá que haber una contrapartida en reducción de la asignación de riesgo por imputación subjetiva y ya no objetiva, X variables. Y con eso se compensa la traslación de riesgos propio de la indemnidad.
yo sí soy un creyente de que las cláusulas de indemnidad, así como los supuestos de imputación objetiva o subjetiva, dependen de cada contrato y dependen de la peculiaridad del sistema jurídico. Yo no creo que sean abusivas per se, eso es lo que creo. ¿Y por qué me interesaría esto en concreto? Porque, y probablemente sea la tercera exposición que la doctora Castro tenga que hacer en el Perú el próximo año, o pronto, es la discusión sobre el deber de mitigación de daños. Porque justamente lo que está detrás de la contrapartida de las cláusulas de indemnidad es asignarle el deber de mitigar no solamente a aquel sujeto que está siendo el beneficiario de la cláusula de indemnidad, sino sobre todo a aquellos terceros o sujetos que, no siendo propiamente el beneficiario de la indemnidad, sí forman parte de la estructura económica de dicha parte. Y suena muy razonable a imponer este deber para que no se torne abusivo. Entonces ya he hecho lo teórico, práctico, muy apretadamente por supuesto. ¿Y cuál es yo también le llamaré conclusiones entre comillas, desde un punto de vista de praxis y sobre todo jurisprudencial en el Perú? En el Perú no tenemos sentencias propiamente dichas sobre esta discusión en la cual tenemos enfrascado ya casi 1 hora y media. Pero lo que sí tenemos es un montón de sentencias, de laudos arbitrales, en los cuales de una u otra manera estamos empezando a discutir sobre la materia. Y yo les puedo decir de que hay dos grandes pecados, uno totalmente ya adelantado por la doctora Castro, que es el hecho de que los modelos utilizados son totalmente de derecho anglosajón, y en el Perú, Dios sabe por qué, se cree ilusamente de que utilizando esas cláusulas, uno, estás haciendo un buen contrato, has protegido bien al cliente. La primera ilusión es tan fácil de rebatir porque tiene una serie de disposiciones o de referencias conceptuales que difícilmente van a ser aplicados en el Perú. Yo tengo en este momento un arbitraje, no puedo decir partes evidentemente, en el cual estamos discutiendo para que se den cuenta a qué nivel estamos llegando. Aplicando ley peruana, estamos aplicando estándares de Nueva York y doctrina de Nueva York y jurisprudencia de Nueva York para decirle al árbitro peruano cómo interpreta una norma de derecho peruano, pero a la usanza norteamericana. ¿Por qué? En ninguna parte del contrato se hace referencia a que se va a aplicar estándares estadounidenses, en particular del estado de Nueva York, porque son aún más especializados. Yo en ese momento diría, yo quiero aplicar el estado de Delaware, pues. ¿Y quién va a tener la razón? Esa es la primera gran ilusión. Ilusión que probablemente está siendo alentada porque la mayoría de nuestros abogados de fusiones y adquisiciones han sido formados, evidentemente en el sistema norteamericano, tienen la tendencia a trasladarlo de manera automática y acrítica. Y la segunda gran ilusión, que también es fácil de encontrar, es el hecho de que piensan que se están asesorando y cuidando bien los intereses del cliente, cuando probablemente lo mejor sean alternativas un tanto menos exóticas, como decía el doctor Gallo, utilizar probablemente una fianza y simplemente adelantar los efectos de la fianza de manera anticipada. Y creo que es totalmente viable, es autonomía privada. Y yo creo que nos hemos mal acostumbrado a pensar que la autonomía privada es seguir los modelos norteamericanos y no crear nosotros mismos los remedios que puedan solucionar nuestro problema. Ojo, no estoy en contra del derecho estadounidense. Es más, mi formación doctrinal y de disposición es marcadamente norteamericana. Pero creo que hay que saber diferenciar causas de problemas y soluciones a problemas. Y en este momento yo no siento que hemos encontrado causas de problemas, si no estamos, no estamos encontrando soluciones, estamos encontrando causas. Las causas de nuestros debates actuales, por lo menos a nivel arbitral, en materia de EPC y de fusiones y adquisiciones, yo les puedo prometer que no es el derecho peruano, es el derecho estadounidense. Y Dios sabe por qué se está aplicando. Yo sé por qué se aplica parcialmente. Se aplica porque estamos utilizando modelos norteamericanos y pensamos que al traer el modelo, inmediatamente también la doctrina y también la jurisprudencia de dicho país va a ser aplicada de manera total y cabal al derecho peruano, lo cual no es cierto, porque hay que someterlo al proceso natural de adaptación al derecho nacional, que no estamos realizando. Gran conclusión, y con eso yo sí acabo, espero haberme dado lo que correspondía, es que
debemos someter a un mayor escrutinio las cláusulas de indemnidad, no solamente para explicarlo teóricamente, que lo estamos discutiendo y que podría tomarnos varios minutos más, pero sobre todo tenemos que entender cómo se sistematiza eso con el resto de la normativa peruana. Y eso es algo que no estamos haciendo, y sobre todo que no estamos entendiendo que no es solamente una responsabilidad del derecho privado o del jus privatista, porque como conversaba con algunos de ustedes en el break, tenemos que entender la regulación tributaria, la regulación societaria, la regulación administrativa para entender cómo se asignan los riesgos en esos casos, para darnos cuenta si la indemnidad hace sentido o no hace sentido, si es abusivo o no es abusivo, y así sucesivamente. Eso es la gran invitación que por lo menos yo sí les hago. Muchas gracias. Bueno, las preguntas han sido bastante buenas en papel. Luego tendremos una breve ronda de preguntas a mano alzada porque los profesores peruanos han dicho cosas muy interesantes y seguramente han surgido inquietudes de su parte. Solamente referiré 3 preguntas para la profesora Castro. La primera es, se suele decir que los seguros cumplen la función de reducción de costos secundarios. Y usted mencionó que los contratos de seguro son cláusulas de indemnidad. Entonces, ¿considera que las cláusulas de indemnidad también cumplen la función de reducción de costos secundarios en la perspectiva de Calabresi? Primera pregunta. Segunda pregunta, que es una pregunta general pero teórica. ¿Qué diferencias y similitudes encuentra usted entre la libertad contractual, y las cláusulas de indemnidad? Y también hay una pregunta teórica que es muy concreta y que dice así: ¿cuáles son los límites entre las cláusulas de indemnidad y los derechos irrenunciables? En algunos casos, una cláusula de indemnidad podría superponerse a un derecho considerado irrenunciable. Muy bien, entonces, de repente respondemos a estas preguntas y luego tenemos una breve sesión con preguntas a mano alzada. Bueno, muchas gracias por los comentarios de los profesores, que creo que son muy ilustrativos, le dan una mayor perspectiva, profundidad y complejidad a la vez desde la óptica del derecho peruano. Y yo me voy a referir brevemente a las preguntas que también agradezco me han formulado. Lo que yo mencioné sobre los seguros, y entendiendo de entrada que mi pretensión no era hablar del aseguramiento como contrato particular con unas características especiales. Eso se lo dejo a los especialistas que con seguridad los hay acá y manejan el tema especializado mucho mejor que yo. Lo puse como ejemplo de un contrato diseñado específicamente para trasladar riesgos. Así como la fianza tiene sus propias sus rasgos sobresalientes jurídicos y también su función económica en cuanto al aseguramiento, y estas cauciones tienen una función de dotar al acreedor de una mayor certeza al pago de su crédito, a veces de manera, decimos acá, express, o de una manera más compleja a través de sistemas de recobros o a través de sistemas de repetición, que no siempre son lo más rápido, pero por lo menos dan una seguridad adicional al patrimonio simple del deudor. Aquí la pregunta que dice que yo mencioné que los contratos de seguro son cláusulas de indemnidad. Yo quisiera precisar ese punto. Lo que yo realmente mencioné es que la indemnidad puede lograrse de diversas maneras, de una manera clásica a través de disposiciones legales y de una manera mucho más puntual como lo es el contrato de seguro, que es en principio ha sido creado para eso, para trasladar riesgos de manera explícita, y todo su clausulado, todo su diseño, toda su función económica tiene que ver con el traslado de riesgos. Tiene que haber un riesgo asegurable y tiene que haber un evento catastrófico, un evento siniestro que cumpla
esa condición a la que está sujeta la obligación del asegurador, pero lo distingo claramente lo que es la cláusula de indemnidad, que es un sistema de aseguramiento privado de los contratantes para la operación específica, independientemente de que en ese contrato las partes estén aseguradas por otros conceptos. Es muy frecuente, y yo diría casi que 100% o 99% de los casos, las partes, además de la cláusula de indemnidad, tienen cláusulas de garantías, de pólizas de seguros, de calidad, de estabilidad de las obras, de pago de salarios y prestaciones sociales, de responsabilidad civil extracontractual, en donde trasladan a un tercero y tienen que exhibir, porque los contratistas tienen que exhibir y mantener actualizadas esas pólizas y tienen que costear lo que signifique las primas de esas pólizas, pero adicionalmente en eventos desencadenantes especiales, esos triggers de los que hemos hablado, los eventos que disparan, que desencadenan esas situaciones, un seguro adicional para ciertos eventos en donde las partes podrían incluso acudir a su seguro como una medida adicional, pero con la idea de que el riesgo primario sea trasladado de una persona a otra de manera convencional. Y acá sí veo una diferencia que quizás valga la pena decir, tanto en materia de seguros como en materia de indemnidad, los eventos tienen que ser precisos y tienen que ser explícitos y tiene que haber una claridad muy grande sobre cuáles son los eventos cubiertos, pero no obstante lo cual, tanto en materia de seguros como en materia de indemnidad, podrá haber discusiones y diferentes criterios para apreciar o interpretar si el evento está cubierto o no. Es decir, que por más de que haya un pacto explícito de seguridad para el beneficiario del seguro por un lado o de la indemnidad por el otro, la interpretación de la cláusula, la interpretación de la cobertura, la interpretación de la extensión de esos eventos desencadenantes, pues generará en muchas ocasiones posiciones contrapuestas y situaciones adversariales en donde el juez tendrá también que interpretar los hechos bajo la cláusula, no solo en el seguro sino en la indemnidad. Entonces yo diría que es quizás un complemento bajo el ideal de los abogados y los empresarios de que pueden cobijar en un contrato todos los eventos posibles para evitar situaciones de pérdida o daño y quedar indemnes en cualquier situación, trasladando convencionalmente eso a otro, pero no creo haber dicho, y si lo dije pues lo corrijo, que estemos hablando de que los seguros sean cláusulas de indemnidad. Buscan indemnidad y precisamente mirando el origen de la indemnidad en los seguros marítimos también, la idea de la indemnidad es muy antigua y la idea del seguro es precisamente evitar que la parte que toma el seguro sufra una pérdida y que esa pérdida afecte su capacidad económica y por eso traslada por un precio, por una prima, ese riesgo a un tercero. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, ¿qué diferencia entre la libertad contractual y las cláusulas de indemnidad? Yo pienso que las cláusulas de indemnidad, o sea, la libertad contractual es la madre de las cláusulas de indemnidad, es donde la creatividad y la necesidad particular en cada operación hará que la cláusula de indemnidad sea necesaria o no. Algunos contratos harán completamente innecesaria una cláusula de estas, pero en principio la cláusula de indemnidad exige esa libertad contractual. El problema está, como en todas las situaciones digamos de creatividad contractual, en uno, del diseño, redacción y la función efectiva de la cláusula desde el punto de vista económico. Segundo, su efectividad práctica, que es uno de los problemas que nos menciona el profesor Gallo y nos dice de qué nos va a servir una cláusula bien redactada si su implementación práctica y procesal es demorada o en la práctica no se vuelve posible, se vuelve más costosa y se vuelve de pronto un canto a la bandera en donde no vamos a recuperar de manera ágil esos costos. Entonces es un instrumento, es una herramienta que está en manos de las partes y está en manos de sus asesores para mirar en el caso concreto si se justifica la inclusión de la cláusula y en qué términos, de manera que sea una cláusula que se interpreta fácilmente, que se entiende fácilmente y obviamente, toca decirlo así, parta de la buena fe y parta del supuesto absolutamente fundamental de que no puede significar una parte sobre la otra, y por eso están entremezclados con los principios de la responsabilidad civil, si bien tienen funciones distintas,
pues es muy sospechoso, y yo diría que es reprobable que alguien utilice su poder de negociación para imponer la obligación de indemnidad cuando el daño proviene de su propia culpa. Entonces uno sí al final dice, tiene que ver con los mismos principios de equidad, de justicia en la distribución de las cargas contractuales. Y por último, el tema de los derechos irrenunciables, pues esto pues es una pregunta muy de fondo, muy importante. Cuando veíamos las cláusulas de exoneración, limitación o exclusión de responsabilidad en derecho colombiano, es clarísimo que esta es una limitación. Los derechos indisponibles, los derechos irrenunciables no pueden ser objeto de declaraciones de voluntad para renunciarse o para eximir a la persona que los vulnera, o asumir un riesgo excesivo, que digamos el paciente que asume un riesgo excesivo y que exonera al médico que está en la obligación de cuidar su salud y de buscar su curación, por ejemplo, atentando contra su vida, su integridad, etcétera. Pues pienso que puede utilizarse ese mismo razonamiento para este tipo de situaciones. Aquí lo que sí se ha logrado superar, creo, o se ha logrado poner en claro como un punto relativamente pacífico, es que es una negociación que debe celebrarse entre profesionales trasladando riesgos puramente económicos, y que, como ustedes vieron en esas cláusulas que vimos ante indemnidad, incluso el país más liberal, aceptando lo que las partes libremente contratan y limitando al juez a aplicar la cláusula, pues ha expedido una serie de leyes antiindemnidad para evitar que se vuelvan fuente de abuso y fuente también de explotación y de imposición de una parte sobre la otra. Entonces yo diría que aquí el riesgo, digamos, de cruce entre los derechos irrenunciables, cláusulas de indemnidad, no es muy alto. Yo creo que es improbable, pero si se llegara a la situación en que un consumidor, un trabajador, una persona en estado de vulnerabilidad llegase a una situación de estas, pues tendría claramente esa consideración de derechos irrenunciables, de derechos fundamentales, para evitar la aplicación de una consecuencia adversa desde el punto de vista, digamos, del orden jurídico en general, y no solamente desde el punto de vista de la autonomía de la voluntad. Esas serían mis respuestas, y les agradezco mucho las preguntas y su interés en este tema nuevamente. ¿Tienen nuevas preguntas en función a las respuestas y a los comentarios de los profesores Gallo? 1, 2. Muy bien. Bueno, en primer lugar, felicitar a la profesora Marcela Castro por su brillante exposición. Yo quisiera preguntar un caso muy concreto relacionado a un ámbito contractual que ella mencionó, que son los contratos de construcción, y en particular en los contratos de EPC, ¿no? que son pues, voluminosos y que involucran una redacción bastante cautelosa y bastante amplia sobre estos aspectos. En los contratos EPC a veces definitivamente se pactan cláusulas de indemnidad, pero sucede que a veces el beneficiario de la indemnidad no es necesariamente el propietario o el comitente, como lo llama el Código Civil peruano, sino que el contratista se compromete a mantener indemne al promitente y además a sus accionistas, a sus vinculadas y a otras personas jurídicas o naturales que no son su contraparte contractual, pero que tienen alguna relación cercana a la obra. Podría ser incluso el supervisor, etc. La pregunta concreta es, semejante disposición que es hasta cierto punto cotidiana cuando los propietarios tienen poder de negociación, ¿cree usted que podría ser avalada, que podría ser considerada como válida? Definitivamente está en el marco de la relatividad de los contratos, porque el promitente se compromete, perdón, el contratista que indemniza, o el deudor de indemnidad, como usted lo llama, se compromete frente a su contraparte contractual, que es el propietario. Pero los sujetos cubiertos por esa obligación no es solamente el propietario, sino también diversos sujetos que están dentro de su ámbito de riesgo, si queremos verlo así. Si fuese válida esa cláusula, ¿se trataría de un contrato a favor de tercero y se aplicarían las reglas de este tipo de contratos? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Me parece una excelente pregunta, porque efectivamente las cláusulas de indemnidad suelen cubrir como beneficiario una gama
grande de cesionarios, accionistas, empresas vinculadas y no, le confieso, no había pensado en el fenómeno como una promesa en favor del tercero. Podría ser, y en ese caso quizás uno podría aplicar esas reglas de la promesa en favor de terceros como una posible, digamos, como un dispositivo incorporado en una cláusula de indemnidad que pueda tener efecto en la medida en que asigna el riesgo, aunque es un riesgo extendido, ¿no? Aceptar un riesgo de eso, pues es un riesgo mucho más extendido, mucho más amplio, y la indemnidad puede ser mucho más gravosa. Pero confiando aquí en el criterio de mis colegas peruanos, yo pensaría que en derecho colombiano no hay una causa, no es inválida per se, pero creo que falta conciencia en entender realmente la implicación de permitir una extensión incluso tan ambigua, ¿no? de quienes quedarían cubiertos bajo esa protección de la indemnidad. Pero quisiera escuchar a mis colegas a ver qué impresiones dan bajo el derecho peruano. Bueno, sí, no, definitivamente es una buena pregunta. Yo no creo que sea muy ambigua, porque si yo detallo que es los accionistas, los representantes, los trabajadores, los gerentes, yo creo que es bastante específica, que es bien amplia, sí, coincido que es bien amplia, es muy usual que se pacte también, pero yo diría un poco por el lado de lo que mencionaba hace un momento, va a seguir los mismos límites que le hemos puesto a la cláusula en general. Entonces creo que va por un tema de determinar qué tanta información, qué información suficiente le he dado a la otra parte para efectos de determinar si efectivamente le va a alcanzar o no al accionista o al gerente. Me pongo a pensar sobre todo en temas medioambientales, de que por un tema de la comunidad y yo divida, ponga la empresa al nombre de una empresa, los terrenos a nombre de otro, entonces para evitarme problemas sociales no quiere alcanzarlo, ¿no? Entonces yo creo que va a ir más por un lado de información, qué tanta información le he proporcionado, y en función de eso ya casuísticamente determinar si vamos a aplicar alguna limitación o no. A ver, partamos por probablemente lo más fácil, que también es difícil, ¿verdad? Que es la discusión sobre un contrato a favor de tercero, cómo se configura en el derecho peruano. En el Perú tenemos la enorme dificultad a nivel histórico, y creo que lo sabe bastante bien Walter, que me parece que es quien ha preguntado, es la discusión sobre si la promesa efectuada en el contrato ya de por sí es suficiente para que surja el derecho a favor del tercero, o si requiere el asentimiento del tercero para de esa manera adquirirlo, y sobre todo en qué momento surge ese derecho, si es en la génesis o en el momento de la aceptación. O sea, la opción clásica entre derecho alemán y derecho francés sobre el contrato a favor del tercero. Como evidentemente no puedo agotar esta discusión en este momento porque nos tomaría bastantes minutos, lo que sí quiero, y creo que sería la gran respuesta que podríamos dar a esta materia, sería un contrato a favor de tercero bastante peculiar, porque sería un favor de tercero para una parte, por un individuo que también forma parte, por lo menos económica y jurídicamente, de la misma estructura. Entonces técnicamente no sería un tercero. Eso sería la respuesta más fácil para evadir la gran pregunta que está detrás. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que tampoco tendría mucho sentido económico darle una configuración de contrato a favor de tercero con vistas a otro escenario, que es el hecho mismo de los eventos que pueden detonar la activación de la cláusula de indemnidad. ¿Qué estoy diciendo? Que si aceptásemos que es un tercero, tendríamos que realmente aceptar que podrían calzar dentro de la figura de los ejemplos que ponía la doctora Castro, de técnicamente un tercero, con lo cual podrían eventualmente ser corresponsables estos terceros, que a la vez son beneficiarios. Se ampliaría tanto la discusión que estos accionistas, directores, etc., se convertirían al propio tiempo en deudores de la indemnidad y los beneficiarios de la indemnidad. Yo creo que no abriría esa puerta por lo peligroso del discurso y sobre todo sobre la base del contrato a favor del tercero. No obstante, sí creo que hace sentido económico una indemnidad tan amplia. Y eso es justamente lo que comentaba en la mitad del receso con algunos de ustedes.
que era la discusión sobre hay que entender el contexto jurídico en el cual nos movemos. Y en Perú, yo recordaba, hace 4 años tuvimos la gran reforma, mala por cierto, de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que hacía que los gerentes fuesen responsables y con sanción penal inclusive, si había un accidente de trabajo, y alcanzaba a los gerentes, incluso el gerente general de la empresa. Evidentemente, en un contexto de esa naturaleza, en ese momento, una cláusula de indemnidad que fuese tan amplia y que alcanzase a cualquier miembro de la estructura de la empresa, en mi opinión, hacía sentido, justamente por el contexto legal en el cual nos movíamos. Si hoy me dicen que extendemos esa cláusula de indemnidad cuando estamos en un contrato de locación de servicios que solamente se tiene que ver con pintar la fachada de una empresa, pues no hace sentido, eso está claro. Creo que dependerá, como también traté de adelantarlo en la exposición, en los minutos que tuve, depende mucho del contexto legal y sobre todo depende del contexto económico del contrato. Ante todo, a felicitar a la profesora colombiana por su excelente exposición y más bien quería trasladar un par de preguntitas a los profesores peruanos. ¿Cómo podría ser entendida esta clase de indemnidad, o en todo caso es concurrente con lo que siempre los profesores de obligaciones o de contratos en los primeros ciclos, sobre todo en nuestra casa de estudios, nos explican sobre la famosa teoría de riesgo, ¿no? Y la teoría de imputación objetiva y subjetiva, pero vinculado a la voluntad de la comisión de hechos que tienen que ver con tipos de dolo, sobre todo aquellos de naturaleza civilista como dolo eventual, o culpa consciente, inconsciente, excusable o inexcusable, ¿no? Y una segunda preguntita, si es que esto merecería esta clase de dignidad que, bueno, con vocación obviamente de subsanar daños o riesgos de la matriz anglosajona en contratos, sobre todo vinculados con obras, ¿no? Como por ejemplo los contratos de asociación o joint venture, ¿no? Así que podrían incluirse de manera cuasi obligatoria, ¿no? Y en todo caso, yo tuve un caso vinculado a estos casos de estas cláusulas, pero más bien de origen brasilero, por no decir, porque en los últimos años hay empresas del país que han prácticamente impuesto sus modelos de contratación en ese sentido, ¿no? No tanto norteamericano, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, le doy la palabra, por los elogios, le doy la palabra a los profesores peruanos. A ver, ¿por dónde empezar? Empecemos pues por la parte inicial de la discusión sobre la estructura de la obligación, que es lo que subyace a tu pregunta. Ya, respuesta corta, lo más posible por lo menos. Depende de la estructura de que estés entendiendo de la relación obligatoria. Yo sé, dependiendo de quién haya sido tu profesor, que vas a tener una opción sobre relación jurídica obligatoria simple o relación jurídica obligatoria compleja. ¿Por qué sería importante cualquiera de las dos estructuras? Porque tendrán una tendencia natural, cada uno de esos dos profesores, a tener una exposición, una posición subjetivista o objetivista sobre la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. Tendencia, no significa que haya una regla absoluta, pero por lo menos hay una tendencia natural ahí. Quien te habla es subjetivista, con lo cual ya vas a intuir por dónde voy a ir. Si la pregunta se lo hubieras hecho a Gastón Fernández o a Luciano Barqui o a etcétera, la opción objetivista sería la correcta. Yo soy subjetivista por vocación y porque creo que es lo que dice el código. Habiendo dicho eso, sí creo que hay una tendencia, no es definitiva, pero tendencia, para entender que las cláusulas de indemnidad están marcando una manera de entender, sea subjetiva u objetiva, la responsabilidad. Tiene una tendencia claramente a la objetividad. No significa que sea una objetiva. Si has recordado tus clases de obligaciones, te añadiría un concepto más. Si es absoluta o relativa. Porque si obviamente entiendes que es una cláusula de incumplimiento objetiva, pero de carácter o de cariz relativo, no tendrás tantos problemas. Si en cambio entiendes que es objetiva y absoluta, a la manera, no sé, a la manera de Osti,
entenderás que ahí hay un gran problema, porque justamente se detonarán todos los problemas que la doctora Castro correctamente ha recordado y nos ha expuesto, que es justamente la posibilidad de que haya un abuso de una de las dos partes. Si en cambio abres la puerta que sea una objetiva pero relativa, eventualmente la parte afectada con el deber de indemnidad podrá escaparse probando justamente la posibilidad de que otros sujetos en la misma posición hubieran incumplido también, con lo cual se justifica la liberación de responsabilidad. Realmente depende de si el sistema jurídico se inclina en uno u otro sentido. ¿Qué más decir? Si justamente en el Perú tenemos una tendencia al subjetivismo, yo creo que esa es la gran razón por la cual la cláusula de indemnidad no nos termina de cuajar desde un punto de vista teórico, si quieres verlo así, porque sentimos que es la manera en la cual alguien está abusando del otro alguien. Porque justamente si nuestro sistema jurídico es subjetivista, el cambiarlo a la objetividad es, oye, ¿por qué has logrado eso? Debe ser el fuerte de la relación. Cuando no necesariamente es por allí va la respuesta. Yo creo que fundamentalmente, y ya con la última parte de tu pregunta, depende mucho del sentido económico de la operación, en realidad. Porque, nuevamente, pactar una cláusula de responsabilidad objetiva y con cláusula de indemnidad, o como quieras, en un contrato simple, en el cual es simplemente, volvamos al ejemplo de la pintura, voy a pintar la casa, pues no hace mucho sentido. No porque las partes no lo vayan a aceptar, es probable que incluso lo acepten, para no hacerse problema, pero no hace sentido económico. Allí lo que necesitamos es un mayor margen de colaboración, en contratos en los cuales la colaboración es mínima. Imputar responsabilidad objetiva contractual, ¿hace sentido? Por supuesto, esa debe ser la regla, porque significa que la posibilidad de cumplir o incumplir depende única y exclusivamente de una de las dos partes. Entonces hace sentido que esa parte sea la que responda objetivamente por la responsabilidad. Si quieren, apliquen la teoría calabresiana en realidad es la teoría de Steven Chabel, pero en el Perú piensan que es Calabres, que es justamente la bilateralidad o la unilateralidad del problema. Justamente en las cláusulas de responsabilidad por incumplimiento, claramente estamos, en la mayoría de casos por lo menos, de contratos grandes que justifiquen la cláusula de indemnidad, en contratos en los cuales debe ser responsable objetivo. En cambio, en todos los demás contratos, que son los pequeños, los normales, los del día a día, la responsabilidad subjetiva debe ser la regla y simplifica mucho el análisis, creo. Gracias. A ver, en verdad yo creo que depende de qué partes. Si bien es cierto que la tendencia del código es la que sea responsabilidad subjetiva, no hay impedimento para pactar una responsabilidad objetiva. Claro, lo que suele suceder es que, como decía el doctor, como decía Renzo, como tenemos metido en la cabeza que la regla general tiene que ser responsabilidad subjetiva, como que no nos cuadra que pueda ser responsabilidad objetiva, pero podemos pactarlo, obviamente con los límites que mencionaba la doctora. Entonces, bajo esa óptica, pactarlo yo creo que es perfectamente válido. Y sí es muy común pues que en los contratos de asociación y joint venture se pacte, porque vienen justamente pues del modelo anglosajón. Sí, y una reflexión quizás final ya es abrir esa pregunta, y parecería que son dos campos diferentes, el tema de la indemnidad contractual y el tema del régimen general de la responsabilidad, pero en realidad están entreverados, están entremezclados, porque tendremos a aplicar los mismos principios en el sentido de buscar un equilibrio y de buscar una justicia en el contrato, independientemente de que quien haya asumido el riesgo lo haya asumido conscientemente. Y entonces la pregunta que quisiera dejar y que me han provocado aquí los profesores para una futura discusión es si a través de esas cláusulas de indemnidad realmente hacia donde vamos, la tendencia, lo que dice el doctor Renzo y también mi colega Javier, es si esto en el fondo no está diseñado para convertir este sistema de indemnidades en responsabilidades objetivas, y es para que no nos preguntemos quién tuvo la culpa, ni quién contribuyó, ni quién se portó bien o quién se portó mal. Lo único que vamos a preguntar es quién paga. Esa sería de pronto una reflexión para que la llevaran ustedes a sus meditaciones académicas, profesionales, o en el insomnio de esta noche, que puede ser de producto de esta intensa concentración que hemos tenido ahora.
Quizás es una manera en donde la responsabilidad de corte subjetivo, que sigue siendo también en Colombia, se objetiva contractualmente y no preguntamos quién tuvo la culpa y quién se portó mal, sino simplemente quién va a pagar. Muy bien, debemos terminar. Antes quisiera decir una sola cosa. La maestría es un espacio profesional, pero también académico. Entonces nosotros vamos a entregarles, con el permiso de la profesora Castro, el artículo que ella escribió sobre la materia. ¿Y qué esperamos nosotros como universidad? Que ustedes escriban también. Entonces tenemos un espacio que es simple para la producción académica corta, que es el blog de la maestría. Y me encantaría que ustedes escriban una pequeña reflexión de 500 palabras nada más con respecto a alguno de los aspectos del artículo de la profesora o de su presentación. Ustedes lo envían, superan un control de calidad, le damos feedback en el caso de que haya que hacer correcciones y lo publicamos. ¿Ya? Así que nosotros los invitamos y ustedes escriben. Ese es el acuerdo. En otras oportunidades sujetábamos las constancias a la escritura y nadie recibía constancias porque no escribían. Pero bueno, también somos pragmáticos. Así que mañana le mandamos el artículo de la profesora, las reglas de escritura, y tienen el plazo de 2 semanas para escribir. Y nosotros lo difundimos. Muy bien, damos por terminada esta presentación. Muchas gracias a la profesora.